el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios nos da una gran aplicación de la historia del pueblo judío en el desierto a la iglesia de Corintio. Te invito a que nos acompañes a desarrollar este capítulo 10, donde vamos a disfrutar de esta historia que hemos comentado. Adelante, intro. Soy Abraham Mireles, bienvenidos a este su programa que es Evangelio Simple. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos contentos de saber que están del otro lado de la pantalla. Damos la bienvenida aquí en el set. Damaris, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, andamos por aquí, bienvenidos a todos. Excelente, Damaris. Y de este lado, aquí a mi lado, nada más y nada menos que Alice. ¿Cómo está, Alice? Muy bien. Aparte de guapa, como siempre. Ay, Coti. Me sonrojas. Bueno, aquí no me distraigas, ves que fácil me distraigo. Sí, saludos a todos con y mi qué belleza. bueno que nos están acompañando. Sí, yo te amo. Listo, y de este lado, Eliezer, ¿cómo estás? Algo quiere y no es ofrenda. Y no es dinero. Y no ofrenda. Oh my God. ¿Cómo están? Saludos a todos los que nos ven a través de este programa que es elaborado para ustedes con todo nuestro cariño. Y fíjate, Abraham, que algo de las cosas que hemos querido o que nosotros queremos como creyentes, como parte de este proyecto, Como equipo. es hacer estudios muy inductivos o muy verso a verso. Nos interesa mucho que vayamos conectando el pensamiento del autor desde el principio de un libro hasta que termina. Porque cuando nosotros analizamos el texto de manera desligada o por temas, o hay muchas maneras de cómo hacerlo, a veces o la mayoría de ocasiones lo que hacemos es hacer una interpretación propia más que una interpretación bíblica. Entonces este programa tiene como objetivo es eso. Entonces una persona dijo, es que el evangelio es fácil, porque nosotros nuestro programa se llama Simple, y pareciera que estudiar el texto lo hace un poco más complicado, pero la realidad es que es simple cuando este evangelio está centrado solamente en Cristo y en su palabra. Así es, de forma cristocéntrica. Y como bien lo dices, esto es el objetivo de Evangelio Simple y del equipo que forma Evangelio Simple. Realmente, como decía Eliezer, estamos contentos y realmente felices siempre de armar cada programa, cada capítulo, pensando en cada uno de ustedes. Y los que están del otro lado del monitor, les pedimos por favor, o de su celular, que compartan, que le pongan me gusta para poder llegar a más gente. Y que si te gustó, pongas ahí en los comentarios que te gustó. Y si no te gustó, también ahí estaremos ahí, siempre estamos interactuando con todos, porque también eso es parte importante, la parte dinámica de interactuar, y siempre estamos interesados en cada uno de ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar, vamos a seguir con la primera carta a los Corintios, y hoy nos toca el capítulo 10, y para eso cedo los micrófonos y toda la atención a Liz, que vamos a desarrollar esta parte de la palabra de Dios que edificará nuestras vidas. Adelante, Liz. Bueno, gracias por su atención. Que en realidad yo creo que lo edificamos entre todos. A mí me encanta. Sí, es lo padre. Me encanta exponerlo, pero también escuchar las opiniones de los demás, y a veces me voy enriqueciendo más entre más lo exponemos aquí con ustedes, ¿no? Entonces, ya acabamos en el programa anterior, el capítulo 9, hoy vamos a empezar el capítulo 10 de Corintios, lo vamos a dividir en 3 programas. Porque a mí se me hace tan fascinante la palabra de Dios que no queremos que se nos pierda ni un solo detalle, ¿no? Entonces, si recordamos en el capítulo 9, el apóstol Pablo estaba haciendo su defensa de su apostolado,
y de cómo estaba dispuesto a renunciar a sí mismo con tal de poder seguir predicando el evangelio, ¿no? Y la frase con la que termina es: no siendo yo quien me dedica, no siendo yo el heraldo de muchos, termine yo siendo eliminado de esta carrera. Entonces de ahí partimos y comenzamos el capítulo 10 con el versículo 1, ¿no? Y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí vamos a comenzar a ver en Pablo esta analogía que hace sobre el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, nosotros estamos dando la clase de historia de los reyes, y cada vez que me pongo a leerla a mí me encanta, porque al final Pablo nos expone que estas historias que se plasmaron aquí en la Biblia del pueblo de Israel nos deben de servir a nosotros como advertencia, y es lo que vamos a ver en estos versículos, ¿no? Entonces dice: recuerden, hermanos, es decir, dirigiéndose específicamente a los judíos, ¿no? A los que descienden de la tribu de Israel. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres también todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Refiriéndose a que ellos, porque eso es lo que me encanta, ¿no? El problema aquí con Corintios es que ellos se creen muy espirituales, entonces les dice, bueno, y con muchas manifestaciones en su iglesia, ¿no? Entonces lo que dice Pablo: no olviden que nuestros padres vivieron de forma palpable, de primera mano, estas manifestaciones sobrenaturales de Dios, ¿no? Ellos la nube los estuvo acompañando durante el desierto, y también pudieron pasar el mar en seco. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Es muy interesante cómo pareciera que el capítulo 8 es un paréntesis durante el tema, porque en el capítulo 8 en el capítulo 10, retoma una vez más el tema que dejó en el capítulo 5, o 5 o 6, que una vez más vuelve a hablarles a ellos, al corazón y a la mente, de manera muy contundente. La mayoría de los escritores dicen que el Nuevo Testamento es la exégesis del Antiguo Testamento. Entonces, en la mayoría de los escritos, el apóstol Pablo toma de referencia siempre el Antiguo Testamento para reforzar la temática del Nuevo Testamento. Ahora, porque si bien Jesucristo dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino que venía a cumplirla. Entonces, el Antiguo Testamento está lleno de sombras. Se le dice sombra a esas acciones, a esas figuras que representaban a Cristo. Entonces, que el apóstol Pablo empiece hablando de la nube que cubría a Israel, representa para Israel algo muy importante para el judío, porque la parte más importante de la historia del judío es la ley. Entonces, Moisés viene siendo el representante de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, que el apóstol Pablo le haga una analogía de la nube, que en los siguientes versículos va a seguir hablando de ello, que le haga una analogía introductoria para hablar a sus corazones y a su intelecto, para decir que confrontarlos, que las acciones que están haciendo están equivocadas, representaba para el judío que argumentos sólidos, válidos, porque al final de todo era como tenerlos contra la pared. Sí. Ni para dónde hacerse. Sí, porque para ellos lo más importante era la ley mosaica. Entonces, tomar eso para enseñar un principio cristiano, no tenían argumentos como contradecir, porque en el momento de ellos decir, no, pero espérate, en ese momento ellos, como dice, era una espada de dos filos para ellos. O sea, no me puedo mover, porque si yo te digo algo en contra, voy a menospreciar la ley y yo voy a quedar mal. Entonces, en pocas palabras, era una manera en cómo el apóstol Pablo los arrinconaban a los judaizantes y a los judíos, para que no tuvieran argumentos en contra de la verdad. Así es. Y el versículo 2 nos dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Como dice Eli, les está especificando el líder que ellos
más relevante en ese momento siempre ha sido Moisés, ¿no? Bueno, y David también, pero bueno, eso ya es como nació. Y el tema, la palabra, fueron bautizados. Y todos en Moisés fueron bautizados. Entonces, el punto ahí es muy interesante porque hace la analogía del bautismo cristiano con el bautismo judío. Entonces, el bautismo cristiano era en la inmersión en agua, pero el bautismo judío fue al momento de que la nube se posó sobre ellos. Así es. O sea, esa sobrenaturalidad de la nube en el desierto, evitando que el sol les quemara, fue el bautismo espiritual que experimentaron los judíos. Así es. Y el versículo 3, y todos comieron, 3 y 4, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es como dice Eli, muestran esa sombra de que así como en el Antiguo Testamento tuvieron ese alimento espiritual, tuvieron esa bebida espiritual, y esa bebida era una roca, que era la roca que Moisés había golpeado, ¿no? Y leí que era había como una leyenda o lo que se platicaba de ese entonces, es que esa roca los pudo haber guiado durante todo el camino. Es que, bueno, entonces, hablando, es que hay porque la referencia de la presencia de Dios que lo acompañó durante todo el desierto, pues era la nube. Pero es muy interesante el hecho de que diga que comieron el mismo pan Y bebieron. o sea, que el pan, espiritual. ¿qué es? El maná representa ¿a quién? El cuerpo, El cuerpo de Cristo. Y el agua, la sangre. entonces, en pocas palabras, lo que hace Pablo es hacer una analogía de la Santa Cena con el pueblo de Israel. Entonces, es muy hermoso desde la perspectiva de que Pablo lo que está diciendo, esto nadie lo inventó, desde el inicio de todo, desde que Dios llamó a Israel, ya se practicaba la adoración a Cristo. Se ha estado manifestando. Entonces, pero eso es muy hermoso porque como yo, Eliezer, el Espíritu Santo viene, me dice escribe esto o hace esto o hace acá y yo escribo y todo, y miles de años más adelante lo que yo hice significaba algo espiritual. Así es. Qué Entonces, tremendo. en el momento de que Moisés está escribiendo el relato, él no percibe de manera clara porque la revelación no había sido completada. Pero ahí es donde vemos la inerrancia de las escrituras. Por eso este versículo tiene un peso mayor que el que se pueda ver visiblemente. A simple vista, porque el autor, o sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el único autor de las Santas Escrituras es el Espíritu Santo, es Dios mismo, revelándole al hombre, aunque el hombre no entiende lo que está escribiendo, lo que está viviendo, Dios sí, y Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios tiene una misma idea, una misma visión, y eso es salvar al pecador. Nada se contradice, todo va. Eso es lo tremendo, que estamos viendo un apóstol Pablo diciendo que lo que pasó en el Antiguo Testamento aquí se cumplió, allá era la Así sombra es. y acá se cumplió. Aquí O sea, por la eso es la sombra de exégesis, ¿no? Y el versículo 5 es el donde se aterriza estas ideas, ¿no? Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, vean a este ejemplo de Israel, cómo estuvieron, en cierta forma, cómo practicaron estos mismos rituales, porque más adelante voy a decir, estos mismos rituales que ustedes están practicando, cómo fueron bautizados, cómo participaron de la cena del Señor. Y de ellos Dios al final de cuentas no se agradó. Nada más el relato en Israel nos relata que nos dice que solamente 2 fueron, de los mayores,
de solamente 2 de todo el pueblo de Israel que salió de Egipto fueron los que pudieron llegar a tierra prometida. Y entonces esta es la advertencia, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, vean este ejemplo que les estoy dando, ténganlo en cuenta, considérenlo, porque más adelante se los voy a usar en su contra. Y eso es eso es muy contundente, es muy, este es el momento cuando Pablo ya comienza a meter el cuchillo, ¿no? Porque en este momento le Los lleva a donde quería. Sí, es lo tremendo, o sea, tu orgullo no te permite ver que el que tú hayas sido bautizado en agua no te hace salvo. Así es. El que tú participes de la Santa Cena No te hace salvo. Entonces, ¿cuántas personas no enseñan que si no has sido bautizado en agua, todavía te falta para poder alcanzar la salvación? Ahora, ¿cuántas personas creen que cuando te bautizan los pecados quedan ahí en el agua? Fíjese, yo he oído gente que enseña que cuando se bautiza nadie más se puede meter al agua porque los pecados que dejaron ahí las personas los pueden absorber. Ellos. Ah, caray. Entonces, si una persona se bautizó siendo con pecado de homosexualismo, ese pecado de homosexualismo se te pega. meter y Se te pega. ¿Tú crees? pero nace, entras siendo Fernando y sales siendo Fernanda. No, pero la realidad es que este pasaje para mí es muy contundente porque es la manera en cómo Pablo ataca la religión, la religiosidad, ¿cómo decirlo? Como decíamos a los Gálatas, esa vida que aparenta piedad, pero realmente el apóstol Pablo dice, los ritos espirituales no te hacen salvo. Y es tremendo eso, porque lo que dice el apóstol Pablo es maravilloso, porque le dice, los del Antiguo Testamento no bebieron una copa de vino como ustedes. Ellos vivieron de la misma roca que es Cristo. O sea, ellos, la figura de Cristo es como... Del milagro. Sí, tal es cual. decir, sí, eso. O sea, de ahí de la misma roca que es Cristo, ellos vivieron. Tú estás haciendo una figura que representa. Hay algunas doctrinas que dice que creen en la subtransacción, es decir, que al tomar el vino se convierte en sangre y el pan se convierte en carne, pero no, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que representa. Entonces, tú haces algo en memoria de... Ellos bebieron literalmente de esa agua que salió de la piedra y comieron de ese maná que cayó del cielo. Otro milagro. Y ellos quedaron fuera del reposo. Fíjate. O sea, Disfrutaron toda la grandeza de Dios. Imagínate, o sea, como en diciéndole, expresión. imagínate ustedes. es que eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, si ellos palparon la figura literalmente y la bebieron literalmente, ¿Qué te hace creer? y no entraron a la tierra prometida, ¿qué crees tú Así que es. con tus ritos, con tus dogmas, qué te hace pensar que con 40 años de ayuno y oración, qué te hace pensar Que un milagro. que hundiéndote en el agua 10,000 veces, qué te hace pensar que depositando tu confianza en tu arrogancia, porque vamos a vivir que en el capítulo 2 el apóstol Pablo dice, ustedes están infectados pero de arrogancia. Sí. ¿Quién te hace Sí. pensar que en tu arrogancia tú puedes obligar a Dios que te dé la salvación? Así es. Se puede. Entonces, está padre, ¿no? A mí me encanta este tema porque como que es muy claro, Pablo no deja nada a la imaginación. Y el versículo 6 nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, aquí Pablo nos está, en esos siguientes versículos, Pablo está haciendo memoria de las veces que el pueblo de Israel durante la travesía en el desierto tuvieron esos desvíos, más bien yo diría que totalmente errados del camino al cual los conducía, ¿no? Al cual Dios les había pedido, porque para ese entonces ya sabían lo que tenían que hacer y aún así se ponían muy, muy intensos, muy rebeldes, ¿no? Entonces, la primera advertencia que nos dice en el versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Y es que, o sea, eso es lo tremendo de esto, porque lo que el judío que está escuchando esto, lo que tiene que venir a su memoria fuertemente es que pasaron al Mar Rojo, alabaron a Dios, tuvieron sed, se enojaron contra Dios, querían regresar a las cebollas Sí. y ajos. Les dio de beber Dios y les dio el maná. Se hartaron. Saciaron Se del hartaron, maná. se enojaron. Sí. Querían volver a Egipto, a la cebolla, a los ajos. Querían carne, Dios les dio carne. Comieron carne hasta dice Hasta la que escritura que lo sacaron por la nariz, por los oídos. O sea, Hasta- atáscate. Hastearte. Tú has hecho eso conmigo. Sí, no. Órale, dale, y tú dices, ya, me rindo, ya no quiero Ya más. no. ¿Me sí. das para un topper para llevar? Entonces, Para mañana. Mañana sí me lo como, ahorita no. dice el apóstol Pablo, ellos eran así. Sí. Ellos nunca quisieron conocer realmente a Dios. Y a mí me encanta, creo que, bueno, es que a mí toda la Biblia me encanta. Sí. Pero ese momento cuando Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo creerá en mí? No ¿Hasta no era cuándo? suficiente Ya se todos está los milagros que adelantando. Dios veía. Y Se este- está adelantando. Y es tremendo, porque imagínate, como dijo el salmista, Marcos Vidal, dime qué más tiene que hacer por ti para que tú le des tu amor, tu confianza y tu fe. Así es. No, es inexplicable. No sabes qué más le puedes dar. Pero el hombre, como dice Liz, lo que Obstinado. hace siempre que es, Desviarse. o sea, Desviarse. imagínate, o sea, eso es lo que nosotros decimos, que viví los Sí, los de Israel, pero estamos Pero iguales. estamos igual. O sea, ellos creen que Yo estoy Moisés ya igual. se murió arriba Sí. y cuando hacen el becerro, pero o sea, es que si ustedes ven esa historia, o sea, Están bien hasta padres. parece stand-up, neta. Ya te estás Porque adelantando. Sí, dice, así vive este hombre. Vamos a seguir, porque luego tú te... Ahí desvías viene, ahí bastante. lo marca. Ahí viene, el que sigue viene sobre la vez que Ahí viene El ya. becerro. Ahí viene Cristo. Sí. ya. Becerro. Lo versículo 7 dice, y ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según es escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Aquí es cuando tú estás hablando. Moisés se fue a hablar con Dios, estuvo en la montaña que unos 30 días y el pueblo vio que no bajaba. Moisés dijo, no, hombre, este hombre ya se murió porque no ha bajado. Y entonces ya llegaron y le dijeron a Aarón, haznos un becerro. Pero llega el momento en el que sí hacen su becerro, les hace su altar y comienzan a beber, pero dice que llegan, aquí la parte que dice, la que me gustó, dice, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. En esa parte de jugar está hablando específicamente de orgías, ¿no? No está hablando de un desenfreno sexual que estaba sucediendo en este pueblo. Entonces, ustedes no hagan eso. ¿Y qué es lo que vimos en el capítulo de Artemisa, no? En el 6, 7, 8 Sí. y 9. es que por eso que te decía que parecía chistoso, porque cuando Moisés baja ya molesto, le dice, oye Aarón, ¿qué onda? ¿Qué sucedió? Y dice yo, no, es que ellos me dieron sus joyas Me puse y en ¡pa! el oro. Apareció. ¿Y apareció esto? Ah, O pero sea, este es el- o sea, Por arte de magia. pero es que él creyó que él iba a creer Moisés por el hecho de todas las manifestaciones que Dios había estado haciendo. Así es. Entonces, no dijo. Y luego, ¿y ustedes qué? O sea, gritar, es Israel. Este es Este nuestro es el Dios. Dios que te sacó de Egipto. Imagínate. Y Dios allá arriba le dice No. a Moisés, Va. fíjate, eso es muy tremendo. Cuando Dios le llama a Moisés, dice, ve y saca a mi pueblo que está en Egipto, que está sufriendo. Y ahí dice, el pueblo que tú sacaste se ha rebelado contra mí. Así O es. sea, ya no dice mi pueblo. pueblo, porque al momento de Dios oír que están diciendo que ese becerro es su Dios, Hasta ahí llegó. él dice, este no es mi pueblo. Córtale. Ellos han renunciado a mí. Ujú. Ellos han renunciado a mí. Pero me gusta la actitud de los siervos de Dios del Antiguo Testamento, que creo que a nosotros, a la iglesia, nos hace falta. Moisés dijo, sí, bueno, se lo van a tragar. Lo molió y se los dio a cucharadas.
Se los dio de tomar. Se los dio de comer a todos. Ahora, tráguense a su Dios, hijos de... Hijos de su guacho nieto. Órale, a cucharadas, todo iban, o sea, yo hubiera pagado por ese momento de cómo todos están ahí. Síguele adorándole. No, pero el punto también ahí, muy atinado tu comentario, en las orgías. O sea, por eso es que el apóstol Pablo da los consejos muy atinados y es lo que la gente o las personas, si usted no está escuchando, quiero que te ponga mucha atención a esto. No es usted Superman, no es usted Batman, no es Aquaman. Usted es un ser humano con pasiones, con deseos que tienen que ser atendidos, porque usted puede acometer errores garrafales de los cuales usted se puede arrepentir. Así es. Entonces, Israel se depravaba. Corintios se depravaba. Igual, nosotros Nosotros, también. Igual. o sea, Caemos en excesos, vaya. eso es lo que viene más adelante. Sí. No me quiero adelantar. Gracias, querido pastor. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y callaron en un día 23,000. Pero ahí está tremendo. Porque ¿qué es fornicar ahí? Ahí, bueno, dice la referencia bíblica es de Números capítulo 25 y era cuando se involucraron con las mujeres de, ¿cómo se llama? Moabitas, no, o si eran madianitas, pero ellas las invitaron a adorar a su Dios y la adoración era tener relaciones sexuales con ellas. Entonces, una vez más, porque volvemos a tomar esas Sí, palabras que al final de sacadas de cuentas contexto. fornicación siempre ha sido la adoración sexual hacia otro Dios. Ajá. A un Dios Así es. pagano. O sea, Que no, cae en idolatría, sí, no tiene que ver en el sentido. en el acto sexual. Sí, pero otra vez, aclarando, nunca hemos dicho, en ningún momento estamos diciendo en el programa que los novios cuájense. No. Oye, sí, porque No piensan, se la emocionen. mayoría Sí, piensa que nosotros hacemos una apología de las relaciones sexuales fuera del matrimonio o prenupciales. Y pues no, nunca ha sido el caso de nuestros puntos. Pero sí dejamos en claro que en este texto No se refiere. particular, no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver a la idolatría a través de las relaciones sexuales. Sí, como por ejemplo, te pongo muy literalista, alguien quiere un consejo de fornicación y busca en internet palabras, textos con fornicación y aplican esos textos que nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora, Y aquí, Otros textos. y aquí Eli, lo que estaba leyendo era que los príncipes del pueblo de Israel, o sea, dice ahí el libro de Números, fueron los que primero iban a ser juzgados porque ellos lo permitieron y porque ellos participaron de esos ritos sexuales con las madianitas, ¿sí es el nombre? Madianitas. Entonces, o sea, los líderes iban primero, Eran iban por a delante. cortar cabeza primero. Pero es muy, o sea, es que era algo que mataba a dos pájaros de un tiro. Porque satisfacía tus instintos espirituales en el deseo del corazón de tener un Dios Sí. visible, Así es. y también de paso, pues Físico y mataban sexual. Te desahogabas. instintos reproductivos. Así es. Entonces, yo no sé si hay algún templo así en nuestro tiempo. Avísenme dónde está para ir a consagrar ahí. A consagrar nuestras vidas. Oye, normalmente la oración y la lectura de la palabra de Dios no te gusta, pero en esos templos, en esos ritos, no, Oye, hombre, pero- papá. pero De harina, fíjate, de harina. Haciendo un paréntesis Como siempre. y saliéndome un poco del tema, en la India adoran a la rata. Sí. Entonces, el culto a la rata es que tú vas con un plato de leche y te tienes que tirar al suelo. A ver, ejemplifícanos. O sea, te tiras al suelo tomando la taza y la pones enfrente con los brazos estirados. Cara al piso. Entonces, las ratas bajan y te pasan por arriba de ti. Entonces, el que las ratas pasen por arriba de ti simboliza que ese Dios te está tocando, te está ministrando, vamos a llamarle así. Entonces, las ratas vienen y beben de la leche.
Y ya cuando terminan de beber de la leche, tú te tienes que tomar esa leche. Bien rico. Porque el modo en cómo te purificas. La purificación. Entonces, cuando nosotros hablamos de adorar a dioses paganos, estamos hablando de algo así. Porque igual, nosotros los pentecostales a veces le pegamos al vivo. En el sentido de que nosotros le tiramos a todo mundo diciendo es que tu Dios es tu esposa, tu Dios es tus hijos, tu Dios es el trabajo. Bueno, de Abraham sí, pero de los demás O en cuello. no, o sea, nosotros hacemos alegoría de estos textos en el sentido de que yo he oído muchos sermones donde, por ejemplo, tu becerro puede ser tu sí. esposa, tu becerro puede ser tus hijos. Oiga, el de mi comadre Damaris sí es un becerrón. Bien dado. Mi el becerro de chocolate, Entonces, no de oro. Es el becerro, o sea, la adoración pagana es el hecho de poner tu confianza, tu esperanza y tu futuro en algo o alguien. Así es. Entonces, en nuestra cultura latinoamericana, ¿cuáles serían dioses paganos en nuestra cultura? A nuestra cultura. Ándale. ¿Qué será el trabajo? No, está alegorizando el tema. Ah, ok. Está haciendo lo mismo que están haciendo. Que dice Sí. que no se debe Lo que hacer. estoy diciendo que no, amigo. No ¿Qué te Está- pasó, hermano? No te puso atención. No le puse. Nada más Me escuchaba. pescó en el día y un cero. ¿Quiénes serían en nuestra cultura mexicana dioses paganos? Los líderes religiosos. No. No. Huitzilopochtli, el Ah, sol, ok, la ok. luna, Quetzalcóatl. No, pues sí, fácil. Pero es que realmente en nuestros tiempos, pues no, ya. O sea, pero hablando No, de nuestra cultura, Mexicana de nuestros es antepasados. que cuando nosotros usamos, es que ese es el asunto, nosotros cuando usamos el lenguaje español, por ejemplo dicen, Guiñac es el ídolo del fútbol mexicano. En la sintaxis de la oración, en la oración gramatical, el que está hablando quiere decir que es una persona que es admirada por muchas Una personas. admiración, exactamente. No es que tú te levantes y dices, San Guiñac, ayúdame este Sí. día. No No va a es eso. purificar, no De que debe está. haber personas así, debe haber. Que hay cada. Sí, alguno que otro loco. Pero bueno, pero si nosotros transportamos sin ofender. a nuestra cultura latina o todo lo que es Latinoamérica, nosotros tenemos que ver esos dioses paganos que tenían nuestros antepasados. Antepasados, Ahora, te faltó decirnos. No, pero mira, te voy a decir algo. A ver. ¿Tú crees que hoy en día hay gente que adora el sol? Sí. Sí. De hecho, ¿Quiénes van está muy al fuerte todo eso. equinoccio a recibir energías del sol? La gente que practica yoga, que practica así, que creen ciertas, ¿qué serán? Corrientes Es que al final es que tú le quites el lugar al creador Ajá. Así y es. se lo des a algo más o a alguien más. Fíjate, Así es. nosotros, mi esposo y yo, cuando vamos a caminar, vemos a una señora que va y abraza un árbol. Sí, era Y lo está que ahí- te iba a decir. Está así recibiendo energía Sí. y lo agarra a su perrita y la pone a que la perrita abrace el árbol. Oh, y así. inclusive hay Eso sí. hay árboles que te pones bajo la sombra y que la sombra es curativa y que te va a santificar y Entonces, eso sería análogo. Es correcto, o sea, eso sí, ahí entra, ahí se perfila. Cuando una persona cree que un dios pagano le puede ayudar. Ahora, esta persona cree que un dios pagano no percibe, porque no tiene la conciencia ni el conocimiento de Dios. Entonces, el asunto sería que yo, Eliezer López Sánchez, estoy en la Ciudad de México. Y ese día o en Mérida, también allá en el ¿cómo se llaman esas pirámides? Chichén Itzá. Chichén Itzá.
yo me subo arriba a la punta, porque yo puedo ir al día del equinoccio y ver el espectáculo de las serpientes que va bajando, que la verdad se ve impresionante. Impresionante. De veras que mi respeto para los mayas. Pero otra cosa es que yo me suba arriba, levante mi mano, vestido yo de blanco, levante mi mano. Imagínenlo, Te vas a imagínenlo. ver, te vas a ver bien. Quiero recibir La cigüeña. energía positiva para este año, sabiendo que mi vida, mi confianza debe de estar en el sacrificio de Jesucristo, 100%. mi Salvador y mi Redentor. Así es. Entonces yo voy, observo, pero el asunto aquí es que el judío gritó a gran voz: este es el Dios que te sacó de Egipto. Así es. Pues no, manito, ese no era, porque te lo tuviste que comer. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ahora también hace recordar la vez, como tú estabas diciendo, que se quejaban por todo, por agua, bueno, les mandaban agua, porque hambre, bueno, les mandaba comida, no, que no queremos maná, Sol. bueno, por codornices, y luego, total, que siempre tenían una queja, y en una de esas fue lo que sucedió con las serpientes, ¿no? Entonces ellos estaban murmurando de por qué Dios nos sacó aquí para matar, para, como quien dice, terminar en el desierto, ¿no? Mejor nos hubiera dejado en Egipto. Y es cuando ya Dios les manda lo que es la plaga de serpientes, que dice que picaban como fuego. Y entonces muchos perecieron y ya Jehová le dice a Moisés que elija una serpiente o algo así como... Que hiciera una serpiente de bronce. De Sí, bronce. y cuando se les picaran a alguien, pues que voltearan a ver a la serpiente, ¿no? Pero lo Entonces- increíble es que aún estando la serpiente allí, muchos no creían y morían. Moría. Es el colmo. O sea, ahí está la medicina, compadre. Oye, es que esa Pero misma no la historia quiero. me la curo, pero volvemos a repetir esas mismas Esas historias en la vida, historias. en la vida cotidiana. Las vivimos. O sea, Sí. ¿por qué? O sea, tú eres un humano. ¿Por qué creer que tú te puedes salvar? Ahí está la medicina. Ahí está la medicina. Y no la... No la quieren. No, es el diablo fuchi. Y no, lo peor que es que, fíjese, le voy a dar una clase gratis. No Valió. te salgas, no Cuesta, te esto es salgas. caro, Carísimo. La Biblia Aquí le vamos a poner la cuenta para depositar. tiene un solo tema. Un solo tema. Mi dedo está chueco. Tiene un solo tema. Número 1, el tema de la Biblia es la caída del hombre, la redención del hombre y la vida eterna del hombre en Dios, en Cristo. Ese es el tema. Pues yo vi 3, no guardé uno. Es un solo tema. Ah, bueno. Es decir, ese es el tema subdividido. Ahora. 2. La Biblia tiene solo una interpretación bíblica. No es que, es que yo la interpreto así. No. No, dijo alguien, no, es que la Biblia dice muchas cosas y cada quien la interpreta a su como manera. quiere. Imagínate No. tremendo. A mi manera. Es la herejía más grande del mundo. Solamente la Biblia tiene una sola interpretación. Así Se es. puede aplicar de manera distinta, pero interpretación es solo una. Y para interpretar el texto tienes que saber, hay herramientas para poder interpretar. Entonces, Es muy importante lo que estás diciendo, porque si la gente se va por ese lado de que no, es que el hermano Eli, el gordito que predica, él te dice lo que él quiere, él interpreta así como este y otro, y realmente, o sea, la Biblia, como dices, tiene una sola interpretación. Así es. y no tiene que ver con mi carácter, que yo sea juguetón, con la seriedad que tiene la Biblia. La Biblia tiene una seriedad tan grande que si nosotros la interpretáramos de manera correcta y la amáramos, hace unos domingos atrás, estoy predicando ahorita el tema de Proverbios, y unos domingos atrás hablé del capítulo 1. Entonces, en el capítulo 1 tiene una riqueza tan grande el proverbio, que dice, si tú quieres ignorar el texto, ignóralo, pero
disfruta el fruto Así es. de haber ignorado la Biblia. Ujú. Entonces, si tú amas la Biblia y atesoras su principio, te dará muy buena vida. Así es. Así sin lugar a Paz, dudas. tranquilidad y no tendrás temor del mal. Así es. Gracias. Versículo 10 y también voy a leer el 11. Dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, a nosotros, a quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos. Es decir, Pablo está diciendo todo eso que le estoy platicando, que le sucedió al pueblo de Israel, como y son pocas, ¿no? Si te vas a la historia de Israel, a su travesía por el desierto, era algo recurrente, que recurrentemente salían de una para volver a desviarse. Entonces, Pablo les describe solamente algunas y le dice, y estas las acontecieron como ejemplo, es decir, ustedes tómenlos como ejemplo para que nosotros que estamos aquí, que ya nos ha alcanzado el final de los siglos, no caigamos en los mismos errores que pudieron tener ellos. Es que la Biblia siempre va a ser eso, o sea, Va a ser nuestro faro. ¿cómo se acuerdan? Nuestra antorcha, sí es. Nuestra antorcha. Adelante. No, adelante. Del Salmo 119, que sin lugar a dudas, cuando estamos en obscuridad, lo único que nos alumbra es la antorcha, y la antorcha cumple el principio de guiarnos, de iluminarnos, y entonces eso es la palabra de Dios. Aunque a veces no nos gusten algunas cosas y queremos aplicar lo siguiente, de que vamos con la antorcha, con la palabra de Dios, pero cuando la antorcha nos ilumina algo que nos duele o que no queremos, ¿qué queremos hacer? Esconder. Baja la antorcha, apágala, pero no, la palabra de Dios es tan fuerte que nos llega hasta el fondo del corazón. No se Y es puede lo más apagar. hermoso que nos puede pasar. Lámpara es a mis pies tu palabra y Lumbrera lumbrera mi tu camino. camino. Entonces, hermano, no podemos nosotros vivir una vida en la falacia. Este texto está riquísimo. Adelante. Bueno, ¿quieres agregar algo más? No, está bien, coincido con Abraham y con Eliezer, Eliezer. que estas cosas están escritas para amonestarnos, así tal cual como lo pone Pablo, para amonestarnos. A veces creemos que vamos a abrir la Biblia y ay, el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, ay, el Salmo 23, sí, papá, pero la Biblia es más que nada, es para alumbrarnos y hay una vez escuché que los alfareros en el tiempo antiguo, para poder ver bien la vasija, la levantaban, pues antes que no había luz, los compradores iban en el día cuando el sol estaba en su mejor iluminación, ¿verdad? Que iluminaba mejor el sol. Dice que ponían aquellas vasijas para ver aquellas pequeñas grietas que se hacían en las vasijas de barro, porque si las comprabas nada más y las veías nada más adentro donde las fabricaban y no las sacabas a la luz, no se podían ver aquellas pequeñas grietas. Entonces creo que nosotros somos, no es predicación ni es aplicación tampoco, pero puedo decir que somos que la palabra de Dios es esa antorcha, es esa luz tan Sí. fuerte que nos amonesta y nos hace ver a cada uno de nosotros aquellas cosas, como dice Abraham, que no están bien y sobre todo nos amonesta, pero también nos da el remedio. Así es. Así. Bueno, y el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Y eso se lo está diciendo a la iglesia de Corinto. Recuerden que programa tras programa decimos quién es la iglesia de Corinto. Era una iglesia que se creía ser bendecida por tener tantos dones espirituales, que se creía bendecida por tener una buena situación económica, se creía bendecida por ser de poder disfrutar tanto de la libertad de Cristo que podían incluso ir a templos paganos y practicar la prostitución sagrada. Entonces, esta es la pueblo de Corinto. Entonces le dice, ustedes no se llenen de la misma arrogancia que el pueblo de Israel, que creyó que porque habían pasado por todas estas, que porque Dios estuvo con ellos, porque Dios los sustentó, no crean que van a tener un destino final a ellos, porque su arrogancia al final de cuentas los hizo que perecieran en el camino. Entonces tú, Corintio, que pienses que estar firme, analízate y cuida que no vayas a caer en el mismo error
Que los O sea, antepasados les nuestros. está Así es. diciendo, no te creas autosuficiente. O sea, no te creas autosuficiente y aplicado ya a nuestros días, pues cuánta gente piensa que por todo lo que hace, por todas las obras que hace, los sacrificios que hace, piensa que ya por eso tiene la salvación comprada, ya tiene todo listo. Sí, traen su becerro por el milagro que Dios les hizo, ya se creen que Dios que ya tiene la salvación, o por lo que siembran, o por lo que dan. Entonces, pues no. Al final es como por Israel, pues, ponemos, o muchos de nosotros ponemos nuestra esperanza en nosotros, En nosotros lo mismos. que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos lograr. Pero si creemos que esto es lo que nos está haciendo firmes, tengan cuidado porque más adelante van a caer. Así es. ¿Vale? Viene a mi mente aquel himno, no te creas tan importante. No te creas tan importante. Mire, la realidad es que como nosotros observamos este pasaje y lo podemos contemplar en nosotros, ¿cómo no podemos hacer una radiografía? Así no costea. No pasamos la vida criticando a Es todo más el fácil, mundo. sí. Nos pasamos la vida señalando a este pecador, aquel pecador, aquel pecador. Esta religión, tal Y, religión. y tú te crees tan perfecto y te llenas de arrogancia diciendo, es que yo sí sigo los preceptos divinos, yo sí soy un siervo de Dios. Y decía nuestro productor, yo doy dinero para la iglesia, yo esto, yo el otro. Bueno, El yo-yo, famoso. si tú crees, porque esa es ironía, si tú te crees tan firme, los israelitas estaban más firmes que tú. Y Y mira ellos cómo quedaron. cayeron y murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. ¿Qué te garantiza a ti que tú, con la arrogancia que ya tienes, porque no caiga en la misma arrogancia, tú tienes la misma arrogancia que ellos? ¿Qué te hace diferente a ellos que tú sí entrarás a la vida eterna? O sea, tú eres igual, tú crees que estás tan cerquita de Dios, pero realmente lo que refleja tu vida es puro mugrero. Les está diciendo, tiene la misma enfermedad que Israel. Es correcto, La mismita enfermedad. No hay nada diferente en ti. Así es. Y tú puedes hablar en lengua, tú puedes profetizar, tú puedes hacer lo que tú quieras y puedes decir, hemos tenido los mejores maestros, tengo el mejor pastor del mundo, pero ¿saben algo? Si no reproduces el fruto del Espíritu Santo en tu vida, hermano, tú no eres cristiano. Tú eres un simpatizante de la religión cristiana, pero cristiano no eres, porque el verdadero cristiano, veíamos en el libro de Efesios, dice que habita en la pureza, en la rectitud y vive en la verdad de la Biblia. Efesios 4. Es correcto, hermana, Efesios 4. Entonces, no puedes tú decir que eres cristiano sin reflejar a Cristo. Así es. No puedes decir soy cristiano sin tener a Cristo como la prioridad de tu vida, como el amor de tu vida. Entonces, algo aquí está, y es muy duro esto que voy a decir, es muy duro, siento yo, pero esto es así. No eres, el ser cristiano no es que tú garantices que Jesucristo es Dios. Ser cristiano es que Cristo garantice que tú eres su hijo. Así es. Y la manera, tú te puedes llenar la boca diciendo, Cristo es Dios, pero lo que hace especial a una persona es haber sido sellado con el Espíritu Santo y recibir la transformación de la manera de pensar, de la manera de actuar y de la manera de vivir. Entonces, el corazón transformado por Dios es lo que refleja que Cristo está en ti. Así es. Nuevas acciones. Entonces, no eres tú el que tiene que certificar a Cristo. Es Dios. Cristo quien te Así tiene es. que certificar a ti. A Así través de su palabra. La evidencia clara que Dios está en tu vida es que la palabra está en tu vida. Así es.
Si tú no vives conforme a los conceptos bíblicos, si no te interesa lo que la Biblia dice y no vives para adorar a Dios, Estás equivocado. No Ya sé te qué estamos prendiste, haciendo. Ya te prendiste. Ya sé. Entonces, lo único que me encanta es que la iglesia de Corinto se creía espiritual, ¿no? Porque esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces Pablo le dice, tú no eres espiritual. Por esto, Sí, por esto, por esto. Haz de cuenta, si ellos tenían la vara alta de lo que debe ser un cristiano, Pablo la sube todavía. La No, eleva pero de todo eso. es que el Corinto pensaba que no estaba cometiendo los mismos errores del pueblo de Israel. Como Se asombraba nosotros pensamos lo del- mismo. Exactamente, y nosotros pensamos, es como por ejemplo, que yo me admiro por ejemplo, de los errores que cometieron mis papás, pero yo también los estoy cometiendo. Cuando viene alguien y me dice, tú estás cometiendo los mismos errores porque es una serie de patrones, digo, caray, ahí ya no me gustó. Y así es el mismo caso de Pablo, le estoy diciendo, la misma enfermedad que le pasó al Se pueblo de desvió al Israel. pueblo de Israel. Ustedes La están vida. cumpliendo el ABC de esa enfermedad tal cual. Tienen los mismos síntomas, nada más que ustedes la quieren diagnosticar de otra forma, pero eso se llama tienen la misma enfermedad que el pueblo de Israel. Bueno, versículo 13, ya para... arrogancia, idolatría, Arrogancia, idolatría, una vida perversa. y no la querían catalogar así los del pueblo, los corintios. Pero, Querían sacarle la vuelta. pero imagínate, ellos estaban perdiendo Me su dejan tiempo. Ellos estaban perdiendo su tiempo diciendo, es que yo soy de Apolos. Ajá. No, yo soy de Cefas. Yo soy de Pablo. ¿Qué les dice Israel, que era de Moisés? Miren cómo acabaron. Si la vara más alta, lo más importante que tú tienes es el pacto mosaico, ¿sabes algo? Todos ellos murieron en el desierto. Perecieron. Y tú también. Y, Tómala, y tómala. recibieron Vaya. milagros de Dios de primera persona. Directa, De primera sí. mano. De primera mano. Versículo No te 13. garantiza nada. Ya, porque ya vamos a Ya acabar. nos Versículo perdimos. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces aquí ya se acaba esta idea principal, pero ponla clara, porque Aclara. generalmente ponemos esta idea de ninguna tentación te va a venir. Y no, hombre, a mí me encanta porque entre más lees la palabra de Dios y le vas hallando sentido, te das cuenta que cuántas veces no la sacaste del contexto. Qué oso. Que venía una prueba pequeña. No, es que Dios no te va a dar una prueba. Si te cae en su... Es que Dios te la va a poner por algo. O sea, no. Hermanos, este versículo no lo saquen de su contexto. Por Sí, favor. porque este es uno de los Estamos versículos hablando favoritos, ¿no? de la arrogancia. ¿Cómo vamos a poner...? Es que el punto aquí está muy interesante porque como el texto dice, no nos ha sobrevenido una prueba. Ujú. Es que Ninguna esas tentación. palabras vienen... ¿Con qué ligas para la palabra prueba? Con situaciones difíciles, Pruebas son cáncer, enfermedades, Tentación, dice problemas económicos, Familiares. problemas familiares. Pero el asunto es que el origen de la escritura en el capítulo 10 comienza hablando el apóstol Pablo acerca de Israel y acerca de todo ello. Entonces, en este punto, cuando llega a este versículo, el apóstol Pablo le dice, hey, pero tranquilos, porque nosotros tenemos algo que es muy especial, que es Cristo. Si tú con tus propias fuerzas humanas quieres intentar esa redención, ¿sabes algo? No, Estás sí. tronado. Pero el pecado es nuestro problema principal. Pero Dios nos dio la salida de ese pecado. Y la salida de ese pecado es Cristo. Entonces, cuando dice que la tentación ha llegado, es decir, nosotros pudiéramos cometer los mismos errores que los judíos, pero nosotros tenemos a Cristo. Así es. Es la Él nos ha diferencia. dado esa forma, de esa salida, ese no tienes que confiar en ti, sino abandona la arrogancia y humíllate ante la persona de Cristo. Él es la salida, Él es la solución. Él es nuestra fuente de vida. Ellos bebieron de un río, ellos bebieron de una roca.
Tú tienes que beber del Cristo mismo. Así es. Es cristocéntrico 100% ese pasaje. Totalmente. Y tiene que ver con el dejar de poner en ti tu confianza. Así es. Ponla en Cristo. O sea, hermano, es que realmente nos llamamos cristianos, pero entre comillas. Tristemente, nada más de Tito. Porque todos buscamos de una manera u otra huir del infierno. Y por eso es que nosotros nos reprimimos de acciones y nos ponemos carga pensando que lastimando nuestro cuerpo, lastimando nuestra vida, nosotros... Es que el asunto no está en ti, sino está en Dios. ¿Y cuántas veces ese pasaje es utilizado cuando nos dicen, usted no se preocupe, hermana, mire, está la prueba, está la tentación, pero aquí dice que usted va a salir de ella? Sí. Lo sacan por completo de lo que viene Pablo y explicando exactamente. para los corintios y como dices tú, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Ellos pasaron por estas situaciones, tuvieron un mal comportamiento, una mala actitud, pero ahora ustedes pueden pasar por esto, pero tienen esa ayuda ahora que es Cristo. Esa es la diferencia entre aquel pueblo de Israel y ahora los hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces tú ya lees la interpretación tal cual, ¿verdad? De cómo es el pasaje y dices, o sea, caray, no era como, porque ¿qué dices? No, va a pasar ahí viene un problema, no, lo voy a pasar en Cristo, hombre, lo voy a pasar, y luego más cuando piensas a todo le llamas prueba. Y es que el asunto es que el Antiguo Testamento, tú lo que tenías que es la ley. Uh-huh. O sea, la ley no salvaba a nadie. La ley no pudo solucionarle la vida a nadie. La ley era condenar. Pero la gracia de Cristo, hermano, lo más hermoso que nosotros tenemos es a ese Cristo de gloria. Así es. Entonces, las circunstancias pueden venir, hermano, y esto es tremendo. Nuestro ego puede intentar desviarnos del camino correcto, pero cuando ese ego viene a querer entorpecer la obra de Dios, nosotros tenemos que voltear a ver a Cristo como la serpiente, ¿no? Esa figura de la serpiente es yo la he predicado en múltiples ocasiones en Semana Santa, y esa imagen de Cristo es hermosa, es divina, es gloriosa. Cuando el israelita sentía la mordida de la serpiente y ellos volteaban a ver arriba. Entonces, esa figura es tremenda, porque Jesucristo la vuelve a usar y dice, es necesario que así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado. Así es. Y en el momento, hermano, que cuando las circunstancias o los momentos puedan, nuestro ego comience a intentar ganar nuestro corazón y creer que lo somos todo y que lo tenemos todo, lo que nos va a volver a traer a piso es Cristo. Es voltear a ver una vez más a Cristo. Y hoy el hermano Juan me mandó un mensaje de WhatsApp diciéndome que acerca del pasaje donde Jesús lava el pie de sus discípulos. Y le dice, si no permite que yo te lo lave, no tienes parte conmigo. Entonces, el centro del evangelio es el cordero inmolado. El sacrificio perfecto, ese es el centro del evangelio. No hay otro centro, no hay otro epicentro. El centro del evangelio es Cristo. Cristo es glorioso, Cristo es poderoso. Poder y gloria de Cristo, como dice el evangelista Lucas en Hechos, y Dios lo hizo Señor y Dios sobre todas las cosas. No hay otra manera de encontrar la salvación más que en Cristo. Y es muy tremendo, por eso es que dije desde un principio, es muy tremendo este pasaje, porque este pasaje, lo que el apóstol Pablo le dice, hermano, los judíos se perdieron en el camino. Tú te quieres perder en el camino. Si tú te quieres perder en el camino, dale como decía Abraham, con los mismos métodos, con la misma forma. Sí. Pero acuérdate que hay una salida y esa salida es Cristo. Así es. Nada más
y nada menos que Cristo. Y realmente esto se torna enriquecido. La palabra de Dios, como dices, el mensaje es cristocéntrico 100%, y nos gozamos. Realmente aquí estamos aprendiendo también. La palabra de Dios, sin lugar a dudas, siempre nos transforma, siempre nos habla, siempre nos corrige, nos ilumina, nos guía. Y eso es realmente lo que disfrutamos cada momento. También disfrutamos estar platicando, meditando en la palabra de Dios. Y también este programa es diseñado pensando en cada uno de ustedes, y no pensando con la intención de que lo que diga Abraham, lo que diga Eliezer, lo que diga Fronito de tal, no, sino lo que la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo nos revela. Hemos llegado a la parte final de su programa Evangelio Simple. Les mandamos un fuerte abrazo, y por favor ahí compartan y sigamos ahí comentando para poder hacer esa retroalimentación. Los esperamos el próximo programa, y realmente esto es gracias a Dios y para cada uno de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos. Adiós. Hasta luego. Bye.